Bueno, ¿qué tal? Aprovecho mientras se van conectando, por favor, los que pueden ir poniendo las cámaras, verificando si tienen audio, todas esas cuestiones técnicas, así no se demoran después. La idea es que seamos bien interactivos. Hola, María Eugenia Piedrabuena, ¿cómo estás? Doc, hola, Carolina, Juárez Buenas tardes, Gómez, Doc. Verónica Viglia, Alicia Susana Godino. También fíjense si no tienen configurado el nombre completo en el usuario, algunos que tienen solo el nombre. Vemos otro que dice legislativa, iPhone de Natalia. Bueno, tratemos de poner bien el nombre así podemos tomar la asistencia después, porque si no, Bueno, bárbaro. Sí, Ezequiel, buenísimo las instrucciones. Recuerden, para el que no maneje mucho la plataforma Zoom, eh, el- la idea y la posibilidad de renombrarse la tienen en el recuadro, en la pantallita que aparece cada uno de ustedes. En el margen superior derecho hay tres puntitos. Cliqueando allí aparece la opción de renombrar y ahí, o cambiar nombre. Y ahí pueden poner, como muy bien lo está pidiendo Ezequiel, el apellido y nombre completo. Tiene que ver inclusive este tipo de cosas con, no solo con la asistencia, sino muchas veces con las medidas de seguridad dentro de este tipo de plataformas, ¿no? Que nos podamos identificar. Así que seguimos invitando a que los que aparecen solo con el nombre o solo con algún dispositivo, que se puedan renombrar y aparecer con apellido y nombre. Bueno, no les quiero robar tiempo al doctor Ezequiel Vergara y a Victoria Postiguillo, docentes del curso que va a dar inicio en el día de hoy y que básicamente está haciendo la apertura de los cursos de la Escuela de Práctica de esta segunda mitad del año. Presentarlos a Ezequiel Vergara y a Victoria Postiguillo, los docentes que vienen llevando adelante ciclo tras ciclo en la Escuela de Práctica el curso de Derecho del Consumidor. Desde el colegio, desde el área académica, desde el colegio, obviamente, en nombre de nuestro presidente, el doctor Vitari, desde el área académica, de nuestro secretario académico, el doctor Nicolás Giraudo Esquivo, le damos la bienvenida. Destacamos y los felicitamos a que se sumen siempre a este formato de cursos que tienen una modalidad y una proyección eminentemente práctica. Buscamos en la escuela de práctica fundamentalmente eso, que cumple el objetivo de que ustedes puedan llevarse un insumo para la actividad profesional que sea bien potente y significativo. Ezequiel, Victoria, desde la escuela, nuevamente agradecerles por ser parte siempre y prestarse a desarrollar y desplegar el curso de la escuela de práctica. Son referentes en materia de derecho del consumidor, han generado ciclo tras ciclo, año tras año también la diplomatura que el colegio viene ofreciendo en derecho del consumidor. Así que nada, agradecerles y valorar mucho la predisposición a ser parte de este equipo. bueno, muchísimas gracias Gustavo por tus palabras y también te retribuyo las felicitaciones porque si no fuera por tu trabajo no tendría el nivel que tiene hoy la Escuela de Práctica Profesional que convoca colegas de todo el país y todos los demás cursos y este nuevo año de nueva gestión, digamos, porque el año está bastante avanzado, pero con esta nueva gestión no parece que vaya a ser la excepción, con muchísima propuesta académica. Les recomiendo a todos los colegas entrar al sitio web del Colegio de Abogados y vean ahí la explosión de actividades que tenemos es impresionante, de todo tipo, color para todos los fueros. Así que muchísimas gracias, Gustavo, siempre por el apoyo y por seguir trabajando junto con los colegas. Estás muteada, Victoria. Te Ahora. decía, muchas gracias, Gustavo. Hago también propia las palabras de Ezequiel. Claramente hay un gran crecimiento en todo lo que tenga que ver con la oferta académica del Colegio de Abogados, así que los instamos a todos y los invitamos a participar y a aprovechar estas ofertas académicas que son muy interesantes. Bueno, los saludo, les deseo que tengan una linda jornada, un buen inicio de ciclo y ya los estoy dejando al mando de la sala. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir empezando con la actividad de hoy. De nuevo renovamos el agradecimiento. Hay que estar conectado un lunes 2 de la tarde, pero bueno, puede ser peor. Teníamos antes el curso los viernes, así que los Sí. viernes y más tarde aún, eso era mucho más complicado. Ahora pueden estar
tranquilo, cada uno algunos en su casa, otros en el estudio, se puede hacer en pantuflas esto mientras llueve y aún así estamos acá tratando de capacitarnos, de apostar por el desarrollo y el crecimiento del derecho del consumidor. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes. Les voy a pedir insistentemente, ya después incluso se lo ponemos en una especie de placa que armé, como un compromiso de poner las cámaras, poner atención, poner la participación, tener el micrófono activo, porque si no, las ventajas de la virtualidad se pierden completamente frente a la imposibilidad de saber si nos están siguiendo, si nos están escuchando, si están, básicamente. Así que en eso les pido, por favor, colaboración y además recuerden que la asistencia la vamos a validar con las capturas de pantalla de las cámaras. O sea que quien no esté con la cámara puesta no va a tener la asistencia. Y como ya vamos a explicar en breve, estamos en un curso de 8 encuentros, es muy cortito, así que es muy importante la asistencia para que no tengan ningún problema. Entonces, por favor, eso les damos unos segunditos y ya arrancamos. No sé si está conectado también todos los miembros del equipo. Lo veo a Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes al curso, Victoria. Bueno, ya hacemos las presentaciones en breve y Darío Dinotto no lo veo conectado, pero si le pueden mandar un mensajito preguntándole, Victoria o Nicolás, así ya sabemos si está para presentar. Dale. Bueno, tenemos 68 participantes y veo muchísima gente que está ahí. Sé que están, porque las computadoras todavía no se conectan solas. Sé que están conectados al audio, porque si no, no me estarían escuchando. Así que pongan las cámaras. Valentín Garione, Fernando Maris, ¿se me fue? No tengo el nombre completo. Carrizo Melisa, Viviana García, Ezequiel Dafons, Gabriela Girón, Javier Ignacio. Bueno, algunos nombres los tengo cortados porque en la presentación de galería me corta algunos apellidos. Pero vamos con todas las cámaras. Vero Truco. Y también pónganse el nombre, ¿no? AY, Samsung, SM. Pónganse bien el nombre para poder darnos cuenta para la asistencia. 75 conectados. Vamos, que hay inscriptos hay más de 100. Así que tenemos que tener con cámara por lo menos 70, ¿no? Con cámara, si no, no estamos cumpliendo el objetivo de, como lo llaman en la academia, que no, esto se llama, tiene un nombre, no sé, los estudios se le han puesto, no le dicen virtual, le dicen presencialidad a distancia, una cosa así, cuando nos conectamos todos a la vez. Y lo estrictamente virtual sería mandarles un video o una cosa así, eso sería totalmente. Pero esto viene a ser un reemplazo de presencial, pero para eso nos tenemos que ver. Así que por favor, damos 2 minutitos más y ya largamos. Y todo el que no prendió la cámara, le ponemos ausente, no queda otra. Ahí veo algunas caras conocidas. Naila, ¿cómo estás? Había visto a la doctora Semprino, María Belén también, ¿cómo andan? Ahí está Hola, conectado el doctor Dinotto. hola, buenas tardes. Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal, María Belén? Bueno, y Bien. gracias a los que sí se conectan, Alejandro García, Ignacio Santa Cruz, Alicia Godino. Bueno, por el chat les pido, los que puedan ir poniendo de dónde son, de qué colegio de abogados son, porque sabemos que siempre hay gente que es de otros colegios, no solamente de Córdoba, lo cual nos encanta que podamos llegar a través de esta vía, porque cuando es presencial tiene muchas cosas buenas, pero bueno, la parte del Zoom tiene esa ventaja de poder llegar a territorios más lejanos. Bueno, María Benedetto de Villa María, Naila de Río Segundo, bueno, Naila, amiga de la casa, nos vemos siempre. Eh, Cruz del Eje, genial. Hola, buenas tardes, perdón la demora. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, Darío. Muy bien, Bueno, parte perdón del la equipo demora. también. Este curso lo vamos a estar dando entre 4 integrantes. Vamos a tratar
En lo posible, a ver, hay un micrófono. El de Darío. Sí, vamos a mutear Darío. Está llegando un sonido ahí. Eh, lo vamos a dar entre cuatro colegas en la medida de lo posible, tratando de hacer pequeños debates en la medida de lo posible. Repito, va a haber siempre un encargado de llevar la clase adelante y después va a haber participación, que creo que eso está bueno porque abre distintas perspectivas y opiniones sobre estos temas, que muchos de los cuales están con mucho debate. Maximiliano pregunta si lo veo. A ver, Maximiliano Gaitán. Pasa que no me ordena no me ordena por alfabéticamente a la gente, pero si está habilitado, tenemos en la lista de participantes. Ah, ahí te vimos, Maximiliano, ahí te veo. Es el que está moviendo la mano. Bien, gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, pasa que tenemos dos pantallas de galería, ahora casi llegando a la tercera con colegas que tienen la cámara habilitada. Y bueno, todavía nos quedan. Bueno, vamos a arrancar nomás porque si no, los que están conectados van a decir, no, al final no avanzamos. Pero, repito, es un compromiso que les pedimos de que activen las cámaras, de que tengan los micrófonos listos y vamos a ir haciendo algunas preguntas, como ya voy a explicar en breve, con lo cual el pedido nuestro, nosotros tratamos de traerle toda la info más actualizada, tratamos de preparar las clases lo mejor posible, tratamos de hacer nuestra parte. Ustedes el mínimo minimorum es pongan atención, pongan las cámaras y estén atentos y vamos a ir haciendo siempre preguntas que esperamos que participen de la clase porque esa es la gracia. Si no, repito, para eso están los libros, los videos en YouTube, tienen un montón de contenido de consumo pasivo. La idea de esto es que podamos habilitar. Bueno, Aye dice, yo no me veo. Aye, te pido que pongas tu nombre y apellido, te renombres para poder tener en cuenta eso. Repito, la asistencia la vamos a tomar vía captura de pantalla. Bueno, vamos a ir largando el día de hoy, lluvioso, pero con mucho entusiasmo, con este curso en procedimiento de derecho del consumidor. Es un curso relativamente novedoso. A ver si puedo poner a grabar. Recording in progress. Recording stopped. A ver si puedo grabar en la nube y en la computadora al mismo tiempo. Recording in progress. No. Recording stopped. No me está dejando, así que vamos a grabarla. Recording in progress. Bueno, este es un curso relativamente novedoso, digo, porque en realidad ya hace varias ediciones que lo estamos trabajando y el colegio siempre tuvo alguna actividad en materia de derecho del consumidor, pero lo cierto es que cada vez más tenemos más participación de colegas, de salas, de comisiones, de cuestiones vinculadas al derecho del consumidor que se van gestando desde el Colegio de Abogados de Córdoba y tratamos de hacer frente a muchas de las injusticias, si se quiere, que padecemos en relación al fuero, desde alguna subestimación del propio fuero por parte de operadores o del propio sistema judicial, hasta bueno, mucha falta de capacitación y de oportunidades, porque tiene, si bien ya estamos hace tiempo con la legislación en materia del consumidor y un artículo en la propia Constitución Nacional, pero aún así tiene pocos años de desarrollo en comparación con la mayoría de los otros cursos y de las otras cuestiones y los fueros en general. Entonces, bueno, recibimos muy bien que haya habido tantos inscriptos y que haya tanta intriga o ganas de saber de qué se trata este fuero del consumidor. Lamentablemente, esto hay que decirlo también, en este caso se ha reducido muchísimo el contenido solo a 8 encuentros, de los cuales el primero va a ser esta introducción y el último va a ser
un examen, así que como temas duros, capaz nos quedan solo 6 clases de contenido duro de los distintos temas. Hoy vamos a tratar de ver la mayor cantidad de cuestiones posibles, vamos a hacer un panorama general, pero no quiero que se pierda, por un lado, la interacción con el grupo, así que están invitados a participar, a preguntar cualquier duda, a que ampliemos, a que discutamos cualquier punto, y por otro lado tenemos al finalizar el examen, lo cual también nos resta un poquito la posibilidad de extensión en el programa. O sea que vamos a estar un curso súper comprimido en cuanto a los contenidos. Recuerden que también el colegio seguramente el año próximo, a inicio de año, va a ofrecer la diplomatura, que ya es un poco más profundizado en los contenidos de derecho del consumidor. Ahora lo que tratamos de ver es un panorama general y las cuestiones más prácticas que tienen que ver con el inicio de la profesión, ¿no? De la actividad profesional y demás. A ver, un segundo. Bueno, no soy muy amigo de las presentaciones en PowerPoint o en cuestiones que por ahí distraen de lo que es el expositor, sobre todo cuando es en forma presencial, pero ahora como estamos en una situación virtual, creo que tiene su empuje el hecho de presentar diapositivas, porque en líneas generales ya estamos mirando una pantalla, no es que me están viendo a mí físicamente, y bueno, cuando es presencial, por ahí la presentación distrae del expositor, pero ahora posiblemente refuerza un poco los contenidos, porque mientras vamos hablando, también vemos un concepto y lo vamos fijando. Así que traje una presentación hoy para que la vayamos viendo, y repito, no quiero que la cantidad por ahí de conceptos los abrume, con lo cual, si ustedes quieren parar, preguntar, porque siempre el contenido va a ser infinito, pero el tiempo, la idea es tratar de hacer una exposición aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora, y dejar el resto para el debate de las cuestiones que van quedando, que van surgiendo en la medida de la exposición. Así que vamos a tratar de cumplir ese objetivo, y bueno, luego vamos a ir acomodando el curso conforme las necesidades, las expectativas y sobre todo la participación de ustedes. Bueno, vamos a ir arrancando con compartir pantalla. Sigo insistiendo que casi la mitad de los cursantes todavía no puso la cámara. Así que, por favor, y si tienen un problema hoy, bueno, ya para la próxima, sí o sí. Acá Victoria, están ¿querés decir algo? preguntando, sí, ¿te parece que primero nos presentemos brevemente? O acá están preguntando también si va a haber grupo de WhatsApp de este curso. Sí, ya en breve, en un momentito que charlemos de algo, que haya alguna intervención, lo voy a estar creando y se los mando por el chat, así se van incorporando. Les diría más bien sobre el final de la clase, porque ya los conozco. Empiezan todos a hablar por WhatsApp y se distraen de lo que estamos hablando. Así que más llegando al final, cuando entremos en la parte de debate, creo el grupo y les mando el enlace para que vayan entrando. Bueno, si les parece, sí podemos presentarlo. Estaba previsto también la presentación dentro de estos pasos, pero podemos pasar ahora a contarles el equipo antes de que por ahí las diapositivas nos tapen las caras. Eh, si querés, Victoria, ya que te estoy viendo y que lo mencionaste, podés presentarte. Victoria, Nicolás, también lo veo, Darío y Silvio. Yo muy breve, porque bueno, cualquier dato adicional lo pueden preguntar vía búsqueda web, pero bueno, para que nos conozcan de quiénes son los que estamos hablando acá y por qué. Vamos, Victoria. Bueno, yo soy abogada, soy directora de una Asociación Nacional de Consumidores e Inquilinos, llevo acciones colectivas, muchas de ellas que se han presentado en la provincia de Córdoba. Fui directora muchos años de la Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, y en este momento soy directora de la Sala de Derecho Procesal del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, a los que desde ya los invito a participar en una sala académica donde organizamos conferencias y hablamos de diferentes temáticas que tienen que ver con el día a día de los abogados que hacemos derecho del consumidor. Muchísimas gracias, Victoria. Nicolás. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Galíndez, yo soy abogado litigante
secretario académico de una de las salas de Derecho del Consumidor. Y bueno, durante el paso y el ejercicio de la carrera, a mí esto del derecho del consumidor me encanta. Llevamos varios juicios con distintos tipos de empresas y es lo que nosotros pretendemos por ahí en este curso, ¿no? Poder darle esa mirada práctica para saber en determinados casos cómo aplicar esto que es la Ley de Derechos del Consumidor, pero bueno, esperamos que puedan enriquecerse con este curso y estamos a disposición por cualquier duda. Muchísimas gracias, Nicolás. Darío. Ahora sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Dinotro, yo soy abogado y litigante desde el año 2008 aproximadamente. Formo parte del Colegio de Abogados, somos representantes con el doctor Vergara ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA. Llevamos adelante una comisión de seguimiento también, que es parte de este colegio, sobre la aplicación de Derecho del Consumidor, que ya se la vamos a comentar. Y soy docente también en estos cursos, coordinador de la Diplomatura de Derecho Consumidor, secretario académico de una de las salas. En fin, llevamos adelante varias actividades siempre en pro de promover y la capacitación y formación en estos temas de derecho de consumo a los abogados litigantes, que somos quienes activamos y que llevamos estos casos a tribunales y hacemos la jurisprudencia realmente. Muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, en mi caso participo de lo que fueron comentando los colegas anteriormente. Son currículos bastante parecidos a los de los cuatro porque hacemos lo mismo, nos estamos dedicando a litigar en materia de derecho del consumidor, a hacer algunas acciones colectivas en materia de derecho del consumidor. En mi caso también soy docente de la Universidad Nacional de Chilecito, de La Rioja, que es una universidad que tiene ya dentro de su currícula en el programa de abogacía la materia como materia obligatoria. Me parece muy importante eso, a diferencia, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, que todavía no la ha incorporado como una materia obligatoria, y ya las universidades con planes más avanzados la tienen. Y bueno, estoy también haciendo ahora la especialización en materia de Derecho del Consumidor de la Universidad de Mar del Plata, que es la única que hay en el país con acreditación ante la CONEAU. Eh, y bueno, el resto de las actividades que tienen que ver con la docencia están a la vista porque son las relacionadas con el Colegio de Abogados. Y también, bueno, la cuestión del activismo que viene por el lado de la Asociación de Consumidores. Soy presidente de AdCoin, que es la asociación que mencionó recién Victoria, con sede aquí en Córdoba, pero con trabajo en todo el país. Y bueno, y lo otro que por ahí no lo digo porque es un poco una pequeña tradición al Colegio de Córdoba, pero también soy matriculado en el Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Colegio de Cava, que tiene un procedimiento propio en derecho del consumidor, y eso también facilita o ayuda a abrir algunas eh, perspectivas respecto de cómo se está llevando adelante esto en lo que sería el fuero más avanzado de Argentina, porque es un fuero propio y de la ciudad más importante en términos económicos, de población y demás. Y les digo, desde ya no es la panacea, no se vayan a pensar que está todo bien, sino que nos queda mucho camino por recorrer. De hecho, en muchos aspectos, Córdoba, en lo que es el proceso, que es la base de lo que vamos a estar viendo en este curso, creo que está muy bien, hay que aprovecharlo. Vamos a ver cuando se termina de saturar o se empieza a complicar, pero por ahora creo que la relación de tiempo de sentencias que estamos empezando a ver, de posibilidades de trabajo, están bastante bien en comparación con al menos Ciudad de Buenos Aires, donde puedo hablar que ya tengo algunas causas en concreto, y también del resto del país. Si bien todavía en muchos criterios nos está faltando bastante trabajo y posicionamiento. Bueno, avanzamos entonces con esta presentación que les había armado. Me avisan, por favor, si se está viendo bien. Sí se ve bien. Bueno, lo ponemos en pantalla completa o, a ver, ahí se ve mejor. Sí. Bueno, bárbaro, vamos a ir avanzando así. Bueno, esto es una carátula
de bienvenida al derecho del consumidor, protegiendo a la ciudadanía, le puso la inteligencia artificial. Me parece acertado porque es un derecho en el cual nosotros lo estamos trabajando desde la perspectiva estrictamente de defensa del ciudadano, de defensa de aquella persona física o jurídica que tiene un problema con una empresa. En esto hay dos visiones, esto lo suele decir Rusconi, de hecho lo escribe en su manual de Derecho del Consumidor, que hay una diferencia entre el derecho del consumo y derecho del consumidor, o al menos él hace esa diferencia, señalando que cuando uno habla de derecho de consumo, está haciendo referencia a ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ver la parte del consumidor y la parte del empresario, o de los problemas que tienen las empresas en relación a la legislación de consumo, mientras que cuando hablamos del derecho del consumidor, nos referimos estrictamente a una visión con la camiseta puesta de los derechos de los consumidores, que es la forma en la que nosotros entendemos este curso y con todo respeto a otras formas. Y eso, por supuesto, según quienes den los cursos y según la visión que tengan, van a encontrar que por ahí se puede dar la materia desde la mirada de las empresas o incluso desde una doble mirada, ¿no? Que piensan la doctrina y que piensa, a lo mejor la doctrina a favor de las empresas y que piensa la doctrina a favor de los consumidores. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si nos quieren tachar de subjetivos, bueno, cada uno sabrá, pero la visión que tenemos es que el derecho del consumidor es estrictamente para proteger a los consumidores. Y toda doctrina desarrollada que en definitiva termine favoreciendo a la visión de las empresas, entonces no es derecho del consumidor. Será derecho empresario o será otra cosa. Posiblemente esta discusión también se dé en materia laboral, pero bueno, por ahora hablamos de lo que sabemos que tiene que ver con esto. Reglas de convivencia. Les dije que íbamos a armar unas pequeñas reglas para este cursado que va a ser estrictamente virtual por Zoom. Les pedimos la cámara encendida, si no, no van a tener asistencia. La asistencia es fundamental para poder regularizar el curso, para tener la aprobación junto con el examen final. Así que bueno, eso se lo pedimos encarecidamente. El micrófono apagado y listo para responder. Vamos a tratar de hacer preguntas aleatorias a todos los miembros, con lo cual, si hacemos una pregunta y no nos responden, y bueno, quiere decir que tampoco están presentes. Así que les pido que verifiquen esa cuestión técnica para que después no haya quejas. Y bueno, si quieren preguntar algo, si quieren participar, lo recomendable sería que usen el chat o mejor la reacción vía levantar la mano, que con eso pueden, yo los veo y les doy la palabra. Bueno, respeto y cortesía, que es una obviedad en el marco de este tipo de cursos. ¿Cómo vamos a estructurar el cursado? Miren cómo le mando ahí algunas banderas de Estados Unidos. Bueno, como sabrán esto, hoy lo hacemos rápido. Perdonen aquellas cosas que puedan sonar raras. Ya saben que por ahora la inteligencia artificial tiene muchas alucinaciones. Y bueno, hay que disculparla, pero nos ahorra mucho tiempo. De a poquito iremos mejorando y limpiando de esas impurezas a nuestras presentaciones. Hoy vamos a tener la presentación del curso, bueno, la metodología, las expectativas que tenemos de la materia, el panorama general, la foto grande. En el resto de las clases vamos a ver necesariamente, si bien esto ya se presume conocido, lo cierto es que, como mencionamos, en la universidad no tienen la materia derecho del consumidor, así que lamentablemente vamos a tener que mencionar algunos conceptos básicos que emergen de la Ley de Defensa del Consumidor, si bien ahora yo voy a repasar también a vuelo de pájaro las cuestiones fundamentalísimas. En la próxima clase vamos a tener ya los conceptos y vamos a insistir más sobre eso. El proceso de consumo, que es el eje principal de este curso, cómo funciona, cómo está la realidad de eso en el fuero de Córdoba. No tengo problema para aquellos que no son de Córdoba y que quieran plantear diferencias, que quieran plantear cuestiones. Yo hoy puedo responder o ayudar en materia de Córdoba y del proceso de Ciudad de Buenos Aires, pero no tengo ningún problema en interiorizarme y que avancemos con los procesos de otros lugares, de otras circunscripciones judiciales. El reclamo prejudicial, las vías de reclamo prejudicial, cómo hacer esa parte tan esencial de nuestro proceso
que es previo al inicio ya del juicio. Vamos a tener una clase específica sobre la demanda en materia de derecho del consumidor, y hasta tenemos ya un modelo de demanda que lo compartimos, lo venimos compartiendo para el curso, que seguramente le va a servir como base para armar unos futuros juicios en esta materia. Daños, otra clase va a ser sobre daños en el proceso de consumo, específicamente daño punitivo como lo más importante de nuestra materia en términos de daños. Y bueno, los demás daños, el daño directo, el daño moral, en fin, el daño emergente en los casos de consumo, cómo se cuantifica, todas esas cuestiones relativas a los diferentes rubros de la materia. Oralidad y prueba ya hace referencia a cuestiones específicas dentro de lo que es la oralidad, el proceso oral, de lo que son las audiencias, la audiencia preliminar, la audiencia complementaria, cómo funcionan, consejos básicos para la tramitación de la prueba, todas esas cuestiones que ya son estrictamente de la práctica profesional. Y bueno, finalmente, el último punto va a ser, el último día o encuentro, va a ser el examen, para los que quieran tener el certificado de aprobación. Entiendo que el colegio seguiría dando dos tipos de certificados: certificado de aprobación de curso y certificado de asistencia. Así que el que no hace el examen, entiendo que podría pedir el certificado de asistencia siempre y cuando venga a todas las otras clases, salvándolo del examen. Bueno, antes hacíamos prácticamente toda la clase, la primera clase nos quedamos fijados en este primer título, ¿no? Evolución y convergencia del derecho del consumidor, o la evolución. Lo dimos varias veces. Según Darío, es malísima esta clase, no le gusta, no tiene sentido que se dé, así que bueno, hoy le vamos a hacer caso a Darío, vamos a hacer un brevísimo mención de algunas cuestiones, y de todos modos está grabada esta clase. Particularmente creo que la vez que más amplia se dio es en la grabación del Día del Consumidor, o el acto por el Día del Consumidor, no del año pasado, del anterior. Ahí me parece que nos expedimos bastante sobre el tema de la evolución histórica y demás. Lo que vamos a hacer ahora es, brevísimamente, y repito, como en todas estas diapositivas, a vuelo de pájaro, para poder abordar la mayor cantidad posible de temas. Sabemos que esta es una rama relativamente novedosa, que está además confrontando con otros fueros. Vamos a ver en breve lo que ha sido el desarrollo y el avance legislativo y también jurisprudencial, que ha ido avalando estas cuestiones en materia práctica, ¿no? que ha permitido que esta evolución legislativa luego se consagre en fallos concretos que hacen vigentes estos principios consumeriles. También tenemos que tener en cuenta que hay lo que se llama la convergencia de disciplinas jurídicas, pero yo no solamente diría que el derecho del consumidor viene a plantear cuestiones vinculadas con los otros fueros, es decir, hoy en día cada uno de los fueros que toca en algún aspecto la cuestión del derecho del consumidor, y vamos a poner algunos ejemplos: el fuero de lo que son las ejecuciones de pagaré, ¿no? Para un ejemplo, se encuentra con el pagaré de consumo. Las cuestiones aeronáuticas se encuentran también con los principios consumeriles. Toda la regulación en materia de transporte también se encuentra con, no me refiero solo a aeronáutico, sino terrestre, marítimo y demás, se encuentra con los códigos de consumo. Todo lo que es la regulación de los contratos bancarios, la normativa bancaria, la normativa de tarjeta de crédito, la normativa de seguro, bueno, podríamos estar así con el amplísimo campo de actuación del derecho del consumidor. De pronto tienen leyes propias, quizá una de las más históricas y todavía hoy vigente batallas tiene que ver con la del seguro. Son leyes que estaban desde antes, que tenían su regulación, y que de pronto el derecho del consumidor viene a disputar su preeminencia en la aplicación al caso dado, y le dice: no, no vas a aplicar lo que dice esta ley, que es vieja, que hace mucho que viene siendo así, sino que ahora deberías aplicar estos principios novedosos del derecho del consumidor. Y por supuesto ahí se agarran de los pelos ambos fueros, y sobre todo quienes ya tienen muchos años desarrollando esos otros fueros, no les gusta nada que venga
este nuevo fuero a discutirle y a tirarle para arriba todo el desarrollo que había sobre la materia. Y después decía, no solamente con cuestiones de convergencia con disciplinas jurídicas, sino que también, al menos les hago la invitación, a adentrarse al enorme mundo de otras disciplinas no jurídicas que empiezan a hablar y dialogar con el derecho del consumidor, porque en definitiva, y siguiendo en esto a Mario Bunge, para que algo sea científico, y no sabemos si el derecho es ciencia o no, pero si tiene pretensión de científico, no puede estar encerrado en un termo, por usar una expresión de moda, ¿no? O en una burbuja. Tiene que hablar con el resto de la ciencia. Y en eso es interesante el paradigma que nos plantean hoy las neurociencias, la psicología, la economía, ni hablar la relación entre el derecho del consumidor y economía. Fíjense que uno de los últimos premios Nobel se le dio a dos psicólogos, ¿no? Autores de un libro Piensa rápido, piensa despacio, que es un paradigma en materia de neurociencia, porque discuten la cuestión, psicólogos, repito, psicólogos que discuten cómo es el tema de las decisiones del consumidor. ¿Son racionales nuestras decisiones como consumidor? Bueno, parece que no son tan racionales como nos decía la economía, ¿no? La economía tradicional, la economía que seguramente estudiamos en Samuelson, en Mochoni Becker o en Luis Libro, que hayan estudiado cuando iban a la universidad. Parece que no son tan racionales, y por eso los psicólogos han advertido esto, y por eso tenemos una nueva forma de entender este derecho del consumidor, partiendo de la base que muchos de sus postulados económicos no son lo que pensaban. De ahí la apertura también o limitación al diálogo con otras disciplinas, ya no solamente jurídicas, sino extrajurídicas. Y bueno, finalmente, la cuestión tan importante de cómo el derecho del consumidor se consolida como un área importantísima dentro de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Ya como un derecho humano, más allá de su carácter constitucional. Sobre esto también hay algunas discusiones, la ONU metió bastante la cuchara y bueno, ahora parte de lo que se está diciendo políticamente, por lo menos de lo que dice nuestro actual presidente de relación de la ONU, creo que tiene algunas cuestiones en razón, otras cosas serán discutibles, pero es interesante cómo la ONU ha ido también posicionando a los derechos del consumidor como derechos humanos desde el inicio de su generación, ¿no? Quizá, y en esto comparto con parte de lo que decía en el último discurso el presidente Milei, que la ONU por ahí hace una agenda tan variada que termina perdiéndose puntos fundamentales. Muchas veces discutimos cosas como muy específicas o alejadas de lo que es el día a día de la gente, pero nos olvidamos de planes de Naciones Unidas para todos los países tan importantes como, por ejemplo, las primeras directrices que hizo en 1985, que ya vamos a mencionar, y que sería bueno que se retome ese camino en relación al desarrollo del derecho del consumidor en todos los países, no solamente en Argentina. Principales temas del derecho del consumidor, lo que llamamos las cuatro patas de la mesa del derecho del consumidor. Antes yo decía que era una mesa de tres patas, pero bueno, le agregué proceso, así la mesa tiene cuatro patas y es más común, y aparte como porque me parece que realmente el proceso en sí es un elemento a tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona y cuáles son las cuestiones en disputa fuerte, en doctrina y en jurisprudencia en materia de derecho del consumidor. El tema de la gratuidad, que lamentablemente ahora no le vamos a destinar una clase completa, tenemos mucho grabado sobre gratuidad, pero bueno, sujeto a revisión, a lo mejor con el equipo decimos, no, lo de la gratuidad tenemos que hacer una clase, y si no entra en el curso haremos alguna conferencia aparte o veremos, pero gratuidad realmente amerita un tratamiento profundo, porque es la base. Si el consumidor puede litigar en forma gratuita o no, es la esencia de muchos de los reclamos en materia de consumo. Porque hay muchos reclamos, sobre todo en el campo de los microdaños o de cuestiones pequeñas, en las que el consumidor no se va a meter en un juicio, y hay otras muchas cuestiones que por más que sean cosas grandes, de gran cuantía económica, el consumidor por miedo a enfrentarse con una gran corporación, tampoco se va a meter en un juicio, por miedo a las costas, por miedo a terminar perjudicado económicamente. Entonces la gratuidad es esencial para la protección de los consumidores. Daño punitivo,
es la institución que está prevista en el artículo 52 bis de la ley, tiene que ver con una sanción por el incumplimiento de las obligaciones legales, y es lo que viene haciendo que el derecho del consumidor sea noticia permanentemente, porque cada vez que hay una sanción grave o una petición de sanción grave, a algún periodista le parece que eso es interesante, saca la nota, y hay muchos que no tienen ni idea del derecho del consumidor, ven todo ese monto de plata y dicen, ah, ¿qué pasa acá? Me interesa, hay mucha plata, me interesa. A mí me pasó en su momento con el caso Teijeiro, cuando me enteré, yo era recién recibido, me enteré que hubo una multa como de 2 millones de pesos de esa época, ¿no? No de hoy, 2 millones de pesos del 2009, por ahí, con salió Teijeiro en primera instancia, y me volví loco, digo, hay que hacer esto porque con un juicio de eso nos hacemos millonarios. Pensé, 20% de honorario de 2 millones de pesos de esa época es un lindo fuero. Bueno, lamentablemente, todavía hoy, muchos años después, sigue siendo una cuestión controversial el daño punitivo, y lamentablemente también sigue siendo controversial la cuestión de cuán redituable puede ser el fuero pese al daño punitivo. Pero bueno, eso ya será materia para analizar más adelante. En temas de proceso, también como algo fundamental, porque dada la asimetría característica entre la empresa y el consumidor, evidentemente cómo se dan las reglas de juego para determinar quién tiene razón son esenciales. O sea, el proceso es la base de la posibilidad real de eficacia, y por lo tanto el proceso tiene que jugar a favor del consumidor, lo que no implica que vaya a ganar, sino que tiene que darse, equilibrar un poco la cancha a favor del consumidor para que tenga al menos las oportunidades de litigar contra la empresa. Así que eso también es un punto fundamental, y bueno, por supuesto que forma parte de esta famosa patas de la mesa del derecho del consumidor. Finalmente, algo que no lo vamos a ver en este curso, ¿verdad? Siempre prometemos que a lo mejor lo vemos si hay tiempo, pero digo, nunca hay tiempo, así que esta parte no vamos a llegar, pero bueno, es interesantísimo lo de las acciones colectivas. Algo hoy voy a mencionar sobre cómo se fue gestando este tema, y sin dudas posiciona el derecho del consumidor no solamente como una herramienta de reparación, sino incluso de cambio de políticas legislativas. A partir de las acciones colectivas se discuten cuestiones macro que hacen que los poderes de un determinado país puedan revisar si la legislación está bien, si es necesario cambiarlo, se restablecen derechos de forma masiva, y eso tiene un impacto totalmente diferente de lo que se ve hasta ahora en otros fueros, ¿no? Hablamos de casos donde cientos de miles de personas pueden estar representadas en un solo proceso judicial. Esto también se da en el derecho ambiental, pero claramente hasta el momento el mayor desarrollo de las acciones colectivas se ha dado en materia de nuestro fuero, porque es el artículo 54 de la ley 2440, el primero en incorporarlo, mencionarlo y dar la pauta fundamental. Todavía, a fecha de hoy, no tenemos ley de acciones colectivas, también hay que decirlo, ¿no? Estamos basados todos en acordadas de la Corte y acordadas de nuestro Tribunal Superior, pero bueno, en algún momento habrá una ley, y en eso también es fundamental para el desarrollo del derecho del consumidor. Recuerden, estamos dispuestos y abiertos a preguntas, a cuestiones que quieran ir planteando, para hacerlo más interesante. Bueno, mire qué lindo este Kennedy generado con inteligencia artificial. Muy buena imagen, que da una especie de remisión a lo que fue el discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos. Voy a decir eso nomás, es un discurso por un lado, que lo leyó con un teleprompter, y es también una carta que mandó, que es la transcripción de ese discurso, que se mandó al Congreso. Y a partir de ahí, el Congreso de Estados Unidos fue el primero en hacer legislación protectoria de los consumidores. Les recomiendo muchísimo que vean el discurso completo. Yo lo tengo subido en mi canal en YouTube, y subtitulado. Entonces está el discurso original, subtitulado. La verdad es un pedazo de la historia, no solamente de nuestra materia, sino de lo que va a ser nuestro futuro como humanidad, más ahora en tiempos de los desarrollos tecnológicos actuales.
la preocupación por el desarrollo de la farmacéutica, de lo que estamos comiendo, de los servicios, las cuestiones peligrosas o riesgosas de la tecnología. Súper recomendable y aparte es muy breve. Posteriormente, y bastante posterior, porque pasamos de 1962 a 1985, tenemos las directrices de Naciones Unidas, que luego fueron reeditadas en el año 2016 y hubo otra reedición antes, donde promueven cuestiones fundamentales para el desarrollo del derecho del consumidor en todos los países, fundamentalmente la difusión de prácticas comerciales éticas, la seguridad de los consumidores, el desarrollo sostenible, ¿no? También como un interés siempre de Naciones Unidas en la cuestión de la agenda ambiental, que ya estaba de esas primeras directrices, la cooperación internacional para el desarrollo de los derechos de los consumidores, la resolución efectiva de conflictos, y ya en esa época empezamos a hablar de las cuestiones de la protección de la privacidad, ¿no? Pese a que era una época temprana, en las últimas reediciones cada vez se va haciendo más énfasis en la cuestión de la privacidad y los datos personales. Ya vamos a ver que hoy es un desafío actual del derecho del consumidor todas estas cuestiones de la privacidad y los datos personales de los usuarios, ¿no? Y la seguridad de esos datos. Un breve pantallazo por la evolución normativa ya en Argentina, ¿no? Hablamos del mundo, vamos ahora a lo que fue Argentina. La verdad es que siempre digo como metáfora que invita a la reflexión que Vélez Sarsfield nunca llegó a tomarse una Coca-Cola, o no sabemos, es poco probable que Vélez Sarsfield se haya tomado una Coca-Cola. Recuerden que la Coca-Cola, o sea, es improbable, pero no imposible, porque la Coca-Cola está como desde el año 1900, y en el caso del desarrollo del Código de Vélez, ni menciona la palabra de consumidor, porque tampoco estaban en ese momento lo que fueron las corporaciones que se empiezan a desarrollar a partir del siglo XX, fundamentalmente. Entonces, una empresa tan emblemática como Coca-Cola fue una de las primeras que marca esta nueva forma de capitalismo global, donde son protagonistas las grandes empresas transnacionales. En Argentina teníamos el Código Civil por un lado, Código Comercial por el otro. El que quiera la historia puede recurrir a la bibliografía que vamos a recomendar al final, pero básicamente no había mucho para hablar en materia de asimetría. Quizá lo primero importante que aparece es la reforma del 68, la reforma Borda, que lo recordarán de la facultad, lo que hace es incorporar algunas cuestiones en lo que puede hacer a la diferencia de posicionamiento en el mercado entre una persona y otra, pero sin mencionar la palabra consumidor, ¿no? En todo lo que el Código Civil no menciona consumidor, pero las figuras como la lesión, la simulación, todas estas figuras jurídicas que le dan una vuelta de tuerca a la protección de las personas vulnerables, que tampoco se las llamaba vulnerables en esa época, se las llamaba, generalmente se las llamaba lisas, tontas, estúpidas, bueno, esos calificativos más bruscos que tenía la legislación de otra época, bueno, eran protegidas, ¿no? Ahora sabemos que los estúpidos en realidad éramos todos. Cuando uno ve el desarrollo de la normativa de derecho del consumidor, la ligereza que se hablaba de las personas, bueno, en realidad, frente a una corporación es posible que todos seamos bastante ligeros mentales, o inexpertos, o neófitos, el calificativo que ustedes quieran. Y ya en el año 1993, teniendo todavía el código de Vélez Sarsfield, se aprueba la ley 24240. No lo puse acá, pero lo menciono. En Córdoba, desde el año 92, teníamos una Carta del Ciudadano que también preveía algunos derechos de los consumidores, fue innovadora en eso, fue vanguardista, y de hecho era bastante completo para esa época el catálogo de derechos que contenía. En el 94 viene el hito fundamental, el artículo 42, nuestro artículo de preferencia, lo que permite realmente el desarrollo a otro nivel de la materia de protección del derecho del consumidor, y no solamente en la cuestión de fondo, sino también en la cuestión del proceso. Ya lo vamos a ver en específico, pero es el hito fundamental del desarrollo de esta materia, que además eleva este código particular del 93, esta ley de defensa del consumidor, lo eleva a una jerarquía
de otro nivel con un breve artículo que no por breve es inmensamente abarcativo en sus consecuencias. Y después tenemos el Código Civil y Comercial del 2015, que ya directamente incorpora, hace un copy-paste de muchos de los derechos que ya estaban establecidos en la ley. Algunos los modifica, otros son exactamente iguales, pero en definitiva, si mañana a mi ley se le ocurre derogar la ley, nos queda todavía el Código Civil y Comercial completamente listo para proteger a los consumidores, o viceversa. Si deroga el Código Civil y Comercial, nos va a quedar la ley. Y no le demos la idea de derogar las dos cosas, porque bueno, ahí se nos puede complicar un poco, pero igual nos queda la Constitución. O sea que aunque deroguen ambas, nos quedaría la Constitución Nacional como forma de proteger toda la situación de asimetría entre las personas y las grandes empresas. Se cita alguna normativa en este esquema básico, como por ejemplo lo que fue la ley 26.993 de 2014, está puesto posterior al Código Civil, si bien en su sanción fue anterior, pero bueno, simplemente para ejemplificar que después hubo mucha normativa agregada en materia de derecho del consumidor, como por ejemplo la legislación de COPREC, que crea organismos de protección, pero en realidad después el impacto fue bastante bajo, por lo menos en Córdoba. Fue una ley que tuvo más impacto en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, etc. Pero bueno, no quiero darle mucha más relevancia al desarrollo para tratar de seguir avanzando con los temas. Fundamental, el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo que establece la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de los consumidores, la información, que debe ser adecuada y veraz, eso ya está también en el artículo 42, la libertad de elección, libertad, palabra que hoy está tan de moda, es una palabra que es importante entender que puesta en la Constitución está dada a los consumidores. La libertad está dada a los consumidores, no a las empresas, sino a los consumidores. Entonces, cuando hablamos de libertad en el marco de la Constitución del 94, es una libertad que en materia de relaciones económicas dentro del marco del capitalismo es para los consumidores. Pensemos eso. Porque por ahí Sturzenegger, cuando habla, dice la libertad de la que hablaba Alberti, la libertad de la que hablaba la Constitución original. Bueno, guarda porque esa Constitución original y esa idea de Alberti tuvieron una actualización en su reforma del 94, y la libertad de la que seguramente hoy hablaría Alberti, si lo resucitamos, sería la libertad que hace mención el 42, de que los consumidores puedan elegir y que por lo tanto puedan, valga la redundancia, consumir, estar dentro del sistema. Si el consumidor queda fuera del sistema y no puede elegir y no puede consumir, entonces va a ser complicado que hablemos de verdadera libertad en el sentido actual. Bueno, y por supuesto la parte relativa a las condiciones de trato equitativo y digno, también incluido en el artículo 42, y que luego la ley lo desarrolla en el artículo 8 bis. Bueno, vamos al palo, pero no quiero dejar de mencionar la cuestión de lo que llamamos la subestimación del derecho del consumidor. Esto tiene que ver con algunos aspectos clave, algunas cuestiones que habitualmente pasa con las charlas con colegas, con las charlas con operadores del Poder Judicial. Hay cuestiones por las cuales todavía no se entiende la importancia del criterio. Yo enumeré 4 acá, pero bueno, son anecdóticas, ¿no? Podríamos estar toda la hora hablando de esto. Una de las cuestiones, y esto se lo digo para que lo tengan en cuenta, porque de pronto ustedes se meten en esto, van a tener algunas charlas con otros profesionales, con las empresas, con diferentes cuestiones, y de pronto les pueden tirar argumentos que ustedes pueden combatir teniendo en cuenta esto. También lo tienen que tener en cuenta cuando respondan cuando vean el resultado de algunas sentencias, cuando vean el resultado de algunos fallos, etcétera, y digan, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, puede ser porque uno de los puntos es que muchos abogados y jueces terminaron de formarse, y luego no se actualizaron, lamentablemente, antes de la sanción de la ley 24240 y de la reforma 94. Aunque no lo crean, muchísimos jueces, el que camina a tribunales sabrá que muchos jueces son de edad avanzada, y esos jueces no se actualizaron. No digo todos, pero que los hay, los hay. Por suerte, algunos de los con los cuales
a los que le tenía más bronca, para decirlo en lenguaje simple, ya se jubilaron. Hubo varios que se jubilaron, brindo por eso, tanto en materia de fiscalía como en materia de juzgado de primera instancia y hasta en materia de cámara. Así que bueno, eso hace que esperemos que no tengamos más esas ideas retrógradas y los que estén actualmente, sobre todo los jueces jóvenes, van a ver que le dan otro vuelo y tienen otra idea de lo que es el derecho del consumidor. También hay cuestiones de prejuicios que hacen que frenen este desarrollo. El típico ícono o símbolo del derecho del consumidor es el changuito de supermercado. Y yo odio esa representación porque la verdad que da la idea de que el derecho del consumidor es el derecho de el señor o la señora que va a la verdulería a comprar medio kilo de tomates, ¿no? Y nada más alejado de la importancia del fuero, porque si uno va a comprar un inmueble, uno va a comprar el auto más caro que se les puede imaginar, que hoy hay vehículos que salen más caros que un departamento o que una casa. Si uno va a comprar un pasaje o un pack turístico para pegarse unas vacaciones por Europa durante un mes, todo eso forma parte del enorme campo del derecho del consumidor y las transacciones diarias en la vida cotidiana. Por ahí eso no se termina de dimensionar porque el cambio en materia legislativa y judicial fue muy abrupto y muchos operadores no dimensionaron la expansión y que de ninguna manera se limita a las compras en el súper o a las compras de algo chiquito, sino que el derecho del consumidor abarca a lo más grande igual que a lo más pequeño. Y como el 99,9% de las operaciones que hacemos en materia de relaciones comerciales o de relaciones económicas de un ser humano están mediadas o intermediadas, o del otro lado hay una empresa, todas esas relaciones, el 99,9 y le diría 9 periódico, caen en el campo del derecho del consumidor, lo cual muchas veces no se tiene presente. También nos juega en contra la falta de un foro específico, lo cual creo que nos está complicando en algunos desarrollos porque muchos jueces lamentablemente no están capacitados en esta materia y al pensar que algo específico tampoco termina de capacitarse, entonces no se termina de desarrollar el fuero. Ya tomó primera, si se quiere, o un avance lo que es Ciudad de Buenos Aires con un fuero específico, pero claramente nos queda mucho camino para recorrer. Y bueno, lo último en materia que sería doctrinario académica, le pongo ahí, da para una materia porque están todavía quienes se preguntan. De hecho, me pasó el otro día en una fiesta, que como siempre los abogados terminamos hablando de cuestiones jurídicas en la fiesta, me dice una amiga, che, pero da para una materia, porque me pregunta si seguía dando clases de Derecho del Consumidor. Digo, sí, doy clases. Ah, pero eso son dos o tres cosas. Fíjense el prejuicio, ¿no? Un prejuicio de una colega que es amiga, que trabaja en tribunales y pregunta si esto da. La verdad que el cuerpo doctrinario es infinito, o sea, no podríamos pasarnos la vida estudiando esto y no lo vamos a terminar porque es muchísimo el desarrollo doctrinario y las cuestiones que se van planteando, pero todavía esto no baja a la realidad del día a día de los colegas y los funcionarios. Vamos a pasar un poquito porque si no se nos va a ir toda la clase hablando. Sí, Victoria. Claro, sumarme a que hay muchos prejuicios que ustedes van a escuchar o incluso los tienen incorporados debido a precisamente no haber tener esta materia en la facultad. Y es que la mayor parte de los juicios y procesos civiles que hay, les diría, más del 95% son derecho del consumidor. La compra de un terreno en el country más caro de Córdoba, o la compra de un Mercedes-Benz, o un plan de ahorro, o un pagaré, pueden ser derecho del consumidor y la mayor parte del tiempo lo es. Me gustan estos ejemplos concretos porque muchas veces queda como en una zona gris que no lo tomamos tan en serio y esto es así en términos estadísticos. Entonces está perfecto que ustedes hayan elegido este curso porque les aseguro que el 90 o más, 95% de los juicios civiles son derecho del consumidor. Bueno, muchas gracias. Retos contemporáneos, lo pasamos rápido a esto, todo lo que tenga que ver con comercio electrónico, ni hablar inteligencia artificial. Yo ahora vengo medio fanatizado con eso, así que bueno, les puedo decir que claramente todas las cuestiones, cuando se desarrolla la inteligencia artificial, los planteos que tengamos que hacer a las empresas que la desarrollan, porque no hay inteligencia artificial sin empresas que nos estén dando el servicio, van a venir y van a ser planteadas por el lado del derecho del consumidor.
la cuestión del consumo sostenible, la cuestión ambiental, digamos, la cuestión de la protección de datos, etcétera, como retos actuales en el propio desarrollo tecnológico y económico. Definición legal de consumidor. Esto lo pasamos también rápido porque la próxima clase vamos a hacer una bajada más específica sobre la materia. Lo van a encontrar en el artículo primero de la ley. Van a ver ahí a la definición básica, qué es el consumidor, aquella persona que adquiere o utiliza bienes como destinatario final, ya sea de manera gratuita o onerosa. Fíjense que la IA me puso nomás al tipo en el supermercado, pero bueno, eh, ya saben ustedes que no es solamente eso. Y después dice, como destinatario final, y la IA pone ahí una familia almorzando. Bueno, supongo que refiere a que no solamente tiene que ver con la persona en sí que realiza la compra o que realiza el contrato. De contrato cada vez hablamos menos, hablamos de relación de consumo. Pero bueno, toda la familia también sería parte de esta relación de consumo y también sería en definitiva consumidora. Si yo estoy en ese almuerzo y ese almuerzo lo compraron, bueno, por más que yo no pagué ni lo contraté, yo también soy consumidor con relación a la empresa que elaboró esa comida. O lo mismo si yo vivo en la casa y uso el teléfono o uso internet, digamos, para decir algo más actual, también sería consumidor, aunque no lo haya contratado y esté a nombre a lo mejor de mi pareja o de quien fuera. Sí, Gabriela. Buenas tardes. Em, una consulta respecto a la configuración, digamos, de la figura del consumidor. Yo en realidad me inscribí en el curso porque el año pasado tuve un conocido, era un colega, que había tenido un problema con las líneas de telecom. Calculo que habrá sido el tema de internet y de las líneas telefónicas que venía todo junto. Y habían iniciado una acción de daños y perjuicios como consumidores, y el primer decreto fue que no eran consumidores porque ellos estaban, no eran, digamos, consumidores destinatarios finales. Todavía, bueno, el juicio prosigue, pero eso fue lo que me llamó la atención de decir, bueno, el consumidor final, ¿cómo quedamos nosotros como empresa o como intermediarios? Sí, nosotros utilizamos todos esos servicios para brindar otro, pero quería que me quede claro ese encuadre o esa configuración para ver también dónde estábamos situados como profesionales. Bueno, Una consulta. claramente ahí tenemos esto que aludíamos antes de los prejuicios y de la falta de capacitación. Digamos, en doctrina eso está bastante claro, pero todavía no se actualizan. Hay que ver cuántas citas doctrinarias hizo ese primer decreto, me imagino que ninguna, para decir lo que dijeron. Pero bueno, contra eso estamos acá en una lucha contra la ignorancia fundamentalmente, porque ese es lo que más daño le hace hoy al derecho del consumidor. Ni siquiera el lobby de las empresas, ni siquiera el esfuerzo que hacen algunas de las empresas, las más complicadas, para desbaratar los derechos de los consumidores, impacta tanto o hace tanto daño como el que hacemos los propios abogados y jueces y operadores del sistema por no saber la normativa básica. Hay cuestiones que están en la ley y que se discuten, y hay cuestiones que ya tienen muchísimos fallos previos y que aún así no se aplican. ¿Sí, Julio? Estás muteado, Julio. No se te escucha. Que muy breve, expresamente la ley prevé el tercero expuesto, digamos, dice en ocasión de relación de consumo, algo así, hay un artículo que lo dice expresamente, así que por eso que resulta impactante, digamos, que los jueces no, por ahí no le peguen ni siquiera una leída a la ley. Tal cual, tal cual. Está de hecho en pantalla el artículo primero y donde expresamente dice, como consecuencia o en ocasión de ella, grupo familiar, social, o sea, está claro, que la ley surge, pero aparte hay todo un desarrollo jurisprudencial al respecto. Ahora avanzamos porque después vamos a tener que hablar sobre esto. La próxima clase quiero tratar de llegar hoy al panorama más grande posible. Después tenemos ya en el artículo 2 la definición de proveedor. Esta definición de proveedor como toda persona que desarrolla actividad de producción, montaje, creación, construcción,
transformación e importación, bueno, todo lo que hice, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con una actividad comercial, y las excepciones que son aquellos profesionales aquellos profesionales universitarios, como por ejemplo los abogados, nos ponemos siempre de ejemplo, los contadores, los arquitectos, etcétera, pero, y estos dos peros son grandes, por un lado, cuidado con la publicidad que hacemos a nuestros servicios, porque la publicidad sí está y sí forma parte del Estatuto de Protección del Consumidor. Me causa mucha gracia cuando veo los clasificados de inmuebles de La Voz del Interior y los corredores suelen poner, algunos corredores, no todos, pero algunos ponen que esta publicidad no está sujeta al régimen de la Ley de Protección del Consumidor. No, justamente, es publicidad y por ser publicidad está sujeta la publicidad en sí y la propia actividad del corredor que la está difundiendo. Así que, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar estas cuestiones. Y otra cuestión en relación a esta excepción es que hay que tener cuidado también con aquellas situaciones en donde el profesional esté actuando como empresa. Porque si nosotros tenemos un estudio jurídico que en la práctica es digamos, si bien el estudio jurídico no sería una empresa, pero tenemos una empresa cuya principal actividad es brindar servicios jurídicos y que está vinculada con abogados, y no quiero entrar mucho en eso, pero para simplificarlo, un RE/MAX, por ejemplo, como inmobiliaria que contiene muchos corredores que trabajan para la inmobiliaria, estaría, por más que haya una matrícula, al laburar como empresa, estaría abarcada por la Ley de Protección del Consumidor, más allá de las discusiones que podemos tener sobre eso. Así que eso también hay que tener en cuenta y cuidado a la hora de la exclusión de los servicios profesionales. Y finalmente, la cuestión de la relación de consumo, como en el artículo 3, en el sentido de que cada vez tiene menos sentido hablar de contratos y más sentido hablar de relación de consumo. Ya el contrato está en la decadencia, hace tiempo lo sabemos, y cada vez queda más en evidencia que lo importante es cómo se da la relación de consumo. Los contratos no los lee nadie, no es hacer clic, echa por tierra todas aquellas consideraciones que se estudian en la facultad respecto de la autonomía, la libertad contractual, la intención, la voluntad, todos esos conceptos quedan cuestionados frente a una dinámica económica que implica que yo hago un clic y accedo a un servicio. Entonces, lo del contrato ha quedado en el olvido, y además hay que tener en cuenta que la relación de consumo no solamente se va a basar por las disposiciones de la ley, sino por todas las leyes vinculadas. Si estoy en materia de tarjeta de crédito, la integración normativa la tendré que hacer con los principios de protección del consumidor y con la legislación específica de tarjeta de crédito según el caso, ¿no? Fundamental, y hoy solamente de la ley mencionamos estos 4 primeros artículos, la obligación de información del proveedor es información que tiene que ser cierta, clara y detallada, que tiene que ser brindada en soporte físico. La idea es asegurar que el consumidor tenga acceso a esta información sobre las características o condiciones del bien que está siendo comercializado, y les diría que es la columna vertebral de nuestro sistema de protección al consumidor. El artículo 4 de la ley, complementado por supuesto con el 42 de la Constitución Nacional. Jurisprudencia relevante en materia del consumidor. Hoy les tiro lo recontra básico, más que nada dónde buscar o qué nos interesa. Por supuesto nos va a interesar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un buscador por temas que lo estuve chequeando y funciona muy bien. Está ahí el link en la página básicamente de la Corte, y ustedes pueden elegir en el buscador por temas consumo, y ahí le van a saltar todos los fallos de consumo. Hoy, revisando, saltaron 30 fallos. Yo le diría que esos 30, hay 15, la mitad, que son realmente relevantes para nuestra materia. Los otros 15, bueno, son de cosas más variadas, a veces cuestiones que están catalogadas como consumo, pero hacen la lealtad comercial a cuestiones entre empresas. Pero en definitiva, para nuestra materia están muchos casos que resuelven cuestiones de suma importancia para el proceso y para la actividad del abogado en la defensa de los consumidores. Por supuesto, los fallos del Tribunal Superior de Justicia. Hoy vamos a mencionar 2, si llegamos.
La jurisprudencia de las cámaras nacionales, acá es donde yo recomiendo particularmente las cámaras de las circunscripciones de Azul, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, todas las ciudades costeras, no sé por qué, se ve que ahí les llegan los vientos de favorecedores al consumidor, pero son cámaras que tienen fallos señeros, ¿no? De doctrinarios, a lo mejor harán mucho congreso de derecho del consumidor, ni idea por qué tanta doctrina nos viene de ahí, pero es donde están concentradas las cosas más vanguardistas. Nosotros estamos bastante quedados en la materia, tanto en cuestión de doctrina como de fallos concretos, pero si nos vamos a remitir a la jurisprudencia de la Cámara, les diría que los mejores fallos están en las cámaras cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Son los fallos, sobre todo la quinta, la séptima, que tienen fallos que nos marcan las cuestiones fundamentales para poder trabajar, ¿no? Y para poder decirle al juez de primera instancia que lo que está diciendo es una burrada, que vea este fallo, que por favor necesitamos que se actualice un poco en los conocimientos, ¿no? Hay jueces de primera instancia también muy buenos, pero les digo, cuando les pase la frustración de un primer decreto, como el que mencionaba recién el colega, que ni siquiera está basado en la ley. Y todavía jueces de primera instancia nos falta bastante. Pero bueno, con esas cámaras creo que tenemos ahí un combo jurisprudencial interesante. Lamentablemente la única que tiene un buscador, y les pasé el link, es la Corte Suprema. Después los otros hay que estar en algún grupo de WhatsApp enterándonos las últimas novedades. En este curso le vamos a dar muchos de los que consideramos importantes, pero no hay un sitio específico donde pueda haber toda la jurisprudencia ordenadita, como en el caso de la Corte Suprema, que bueno, es muy poca también por otro lado. Así que tenemos que acudir a esa búsqueda. Como fallos señeros de la Corte, hoy voy a mencionar el fallo Alavi contra Poder Ejecutivo Nacional. Alavi es este señor que están viendo en la foto, el de bigote. El otro es el expresidente del Colegio de Abogados Público de Capital Federal, Rizzo, pero Alavi es este señor que metió una acción colectiva en el marco de la ley espía, o la llamada ley espía, que era una ley que obligaba a intervenir las llamadas telefónicas y a hacer un registro de los datos cuando uno se conectaba a través de un ciber. No sé si se acuerdan de esas cosas que se llamaban cibercafé, donde íbamos a conectarnos. Bueno, todo esto estaba intervenido por un interés del Estado en conocer ciertas comunicaciones, y Alavi, en carácter de abogado, dijo: esto es un atentado contra los derechos básicamente de los abogados, así lo planteó él, de la comunicación privada con los clientes. Él ni siquiera lo planteó como una colectiva, lo planteó como la protección de la comunicación suya en relación a los clientes, pero la Corte toma ese planteo, Corte de Justicia me refiero, la Federación Argentina de Colegios de Abogados acompaña también el planteo de Alavi, y finalmente termina dándose en el año 2009 el primer fallo que jurisprudencialmente crea la acción colectiva en el sentido que lo entendemos actualmente, reconoce la legitimación de Alavi con voto dividido entre los distintos ministros en cuanto a la legitimación, pero en definitiva le da legitimación a Alavi para representar a la clase de abogados, pero yo diría que consumidores también, porque la ley espiaba no solo a los abogados, sino a todos los consumidores. Así que bueno, este es el fallo más importante en materia de inicio de acciones colectivas, y lo podemos complementar con PADEC contra Swissmedical en el año 2013, en donde también, en este caso, una asociación de consumidores plantea una demanda contra Swissmedical, la prestadora de servicios de salud, que había modificado algunas cláusulas y que estaba subiendo las cuotas mensuales sin avisar a los consumidores. Bueno, la asociación le plantea que esto era indebido, y la Corte también acá reconoce la legitimación de la Asociación de Consumidores PADEC para defender a los consumidores, y por lo tanto admite la acción colectiva, y por lo tanto también se despide sobre los derechos de los consumidores. Eso es interesante, ¿no? Ha ido un poco de la mano, dada la importancia de las acciones colectivas, y dado que fue una creación de la Corte, han ido de la mano muchos fallos en materia de consumo de la Corte, están vinculados con acciones colectivas.
no todos, pero la gran mayoría. Entonces, por eso consumo, en materia de Corte Suprema de Justicia, suele estar vinculado con las acciones colectivas que llegaron a esa instancia. En materia de nuestro Tribunal Superior de Justicia, el fallo Teijeiro contra Cervecería y Maltería Quilmes del año 2014 es un fallo malísimo, malísimo, que al principio de primera instancia estábamos todos ilusionados, como les comentaba, por un reclamo que había hecho este señor Teijeiro por una botella que vino con, si mal no recuerdo, un gel íntimo, creo que tenía dentro de esa botella. Entonces, frente a eso hizo un juicio. En primera instancia le dieron, si mal no recuerdo, también 2 millones de pesos, que era una barbaridad para aquella época, una época en la que el daño punitivo tenía un límite de 5 millones de pesos. Y bueno, va a Cámara, ya en Cámara se revierte, le dicen, te vamos a dar, en vez de esos 2 millones, te vamos a dar un pack de 6 latitas y una visita guiada por la fábrica. Fue un chiste y una frustración enorme para el consumidor. Y bueno, esto lamentablemente llega a nuestro Tribunal Superior de Justicia y es la principal herramienta de trabajo de las empresas, ¿no? La empresa siempre va a citar Teijeiro porque en materia de daño punitivo, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que tiene que haber un factor subjetivo para la aplicación del daño punitivo. O sea que tiene que demostrarse que la empresa realmente estaba obrando dolosamente, obrando con el fin de perjudicar a los consumidores. Tiene que haber una negligencia grave o un dolo. Si no hay dolo de parte de la empresa, no habría daño punitivo. Esta postura subjetiva por doctrina, esta doctrina que explica que para evitar el daño punitivo tiene que haber una conducta deliberada y por lo tanto un factor subjetivo, es la hoy dominante, si bien el criterio para determinar qué tan, o sea, qué tan grave tiene que ser esta culpa o cómo debe acreditarse ese dolo, va cambiando. Entonces ahí es donde hay diferencia, ¿no? Algunos jueces o tribunales requieren una mayor elemento probatorio y la verdad que estamos todavía en un terreno bastante arbitrario sobre qué se considera o no cumplimiento del factor subjetivo. Pero en definitiva Teijeiro es un muy mal precedente por cómo empezó y por cómo terminó, y porque pareciera, si bien el fallo en sí no es que extingue el daño punitivo y no es que hace imposible que una empresa pueda ser condenada por ese rubro, la verdad es que al ser un fallo que llegó al TCJ y donde la empresa probó haber cumplido con los requisitos de control de calidad y demás, y por lo tanto eximirse la multa, no es un fallo que nos sirva mucho a la hora de litigar y que generalmente nos juegue en contra. Por eso es importante también actualizarlo. Siempre la empresa nos va a citar Teijeiro y nosotros tenemos que actualizarlo con el fallo de Filippo, también del TCJ, este del 2016, y este sería el fallo que nosotros tendríamos que tener siempre como cita y en las demandas en relación al daño punitivo para que no nos metan Teijeiro. Teijeiro, digamos que ya quedó desactualizado, la doctrina del factor subjetivo es algo que está claro, que no es un mero incumplimiento. Después, cuán grave debe ser la culpa o cómo se debe probar ese dolo, se es materia de discusión, pero lo importante del fallo de Filippo es que ya no discutimos la constitucionalidad del daño punitivo. ¿Sí? Es una multa que está en la ley y que ya una empresa no puede, salvo que presente argumentos nuevos, que no sé dónde lo va a sacar, discutir la existencia misma del daño punitivo, y por eso, repito, tienen que tener siempre presente de Filippo cuando van a hacer una demanda por este tema, porque es la doctrina del TCJ que nos interesa. Y el último fallo que les damos hoy, de materia de Cámara, es Teijeiro contra, perdón, Mantuano contra Volkswagen, que es un fallo que siempre lo citamos en materia de deber de información, porque en este fallo se hace un análisis muy profundo de lo que es el deber de información y cómo no solamente el deber de información puede darse por incompleto, sino por un exceso de información, también ahí se puede estar incumpliendo, aparte contra Volkswagen, que es una de las empresas que más fallos señeros tiene en contra, ¿no? Este fallo es de la Cámara Séptima,
después lo pasamos también para que lo revisen, pero es la base del esquema con el que trabajamos en materia de deber de información. O sea, combinamos Mantuano y de Filipo y tenemos los dos elementos jurisprudenciales más importantes en materia de Córdoba. Esto solamente se lo cito, es un fallo que sacamos con Nicolás, tiene menos de un mes, la sentencia es de septiembre, pero la declaratoria salió el otro día. 175 canastas básicas, o sea, se condenó a Volkswagen a 175 millones de pesos solo en materia de daño punitivo. ¿Sí? Es el fallo más importante de la historia, hasta donde sabemos, del daño punitivo en lo que es el derecho del consumidor de Argentina. Así que después se lo vamos a pasar también, estamos súper contentos, pero, porque no podemos nunca festejar nada sin un pero, en este caso, que por supuesto ya está pelado, veremos qué cámara nos toca y qué dice la Cámara, el juez no nos reguló honorarios. Así que fíjense, ¿por qué? Bueno, el por qué lo dejamos para las preguntas si a alguno le interesa, pero lo cierto es que siempre tenemos acá complicado, o sea, nunca sale nada completo, como dice la ley, el daño punitivo, hicieron la multa más grande de la historia, pero bueno, dijeron, no lo vamos a dejar ser felices. Y por otro lado, tuvo también un error en la cuantificación, o sea, el juez erró en cuánto era en concreto el monto equivalente a las 25 canastas básicas para cada uno de los 7 consumidores, lo que totalizó el importe de 175 canastas básicas. Entonces, originalmente el juez pensaba que estaba dando 7 millones por consumidor. Cuando le metimos la declaratoria le dijimos el índice que está publicado en el INDEC dice que una canasta hoy está más o menos en 1 millón. Bueno, se fue al monto. Yo no sé si tenía la idea de esta condena tan grande, pero bueno, era medio que ya no se podía decir porque al momento de fallar tiene algunas frases como si hubieran pedido más le dábamos más, realmente lo de Volkswagen, etcétera, ¿no? O sea, hubo toda una serie de argumentos que decían en realidad la multa claramente tiene que fijarse en canasta básica hogar 3, que ya vamos a ver es la forma en la que se cuantifica el daño punitivo, y aparte incluso diciendo la importancia de que si se pedía más, se podía llegar a haber dado más, entonces, bueno, no se pudo decir con la declaratoria, y tenemos este fallo que es un importantísimo precedente, que aparte tenemos el orgullo de haber sido los abogados litigantes en ese fallo. Como ven, todavía en diapositivas tenemos bastante más que nos queda. Se me da la importancia de la formación y la actualización permanente, el enfoque especializado en esta materia, porque si no, no van a poder abarcar todos los temas. O sea, hoy uno piensa que es especialista, entre comillas, por dedicarse solo al derecho del consumidor, pero la verdad que en breve vamos a tener que ser especialistas de uno de los rubros del derecho del consumidor, por ejemplo, de bancos, de autoplanes, de transporte aéreo, porque es inabarcable el campo. Entonces, es muy importante la capacitación permanente. Bueno, antes de pasar a la parte de preguntas o debate, también decir que vamos a pasarles una página en Notion donde le pasamos parte importante de la bibliografía. También tienen en mi canal de YouTube más de 400 videos seguidos con el desarrollo de cada uno de estos temas en forma muy extensa por la gente más preparada en cada una de las áreas, gente referente a nivel nacional de los distintos temas, como cláusulas abusivas, daño punitivo, tema de gratuidad, etcétera. Así que pueden acudir a toda esa extensísima bibliografía video documentada, o mejor dicho, sería videodocumentación. Y por supuesto también vamos a tener el grupo como forma de contacto permanente para poder intercambiar más dudas, preguntas y hacer aportes. Quedan 3 minutitos, pero bueno, hasta que se nos corte podemos seguirla. Vimos un panorama bastante abarcativo. La idea después es empezar a ir profundizando en cada uno de los temas, pero los escucho. Si alguno quiere hacer algún aporte ahora, quiere comentar, quiere profundizar algún tema, o lo mismo si quieren comentar también Victoria, Darío y Nicolás, estamos a disposición. Sí, Gabriela. Ay, ahora sí, Doc. No, respecto del fallo Tejero contra Quilmes, eso se puede compartir porque realmente me parece irrisorio. Bueno, habrá sido lo que ha encontrado, un gel, lo que sea, en una botella, pero si hubiera sido otra cosa,
¿Y dónde está o sea, no probaron, digamos, dolo, pero ¿cómo no puede haber quedado probada la negligencia en que eso haya salido al mercado? Me resulta chocante, digamos. Pero para eso, para verlo, chusmear y ver qué consideraciones se tuvieron. Obviamente que entiendo que el juez debe haber estado entre el interés particular de este consumidor que por la mala suerte abrió esa botella y toda la estructura de la empresa con los empleos que genera, con los impuestos y con todos los ingresos. Pero bueno, quería, o sea, más allá de que me interesan el resto de los fallos, pero ver ese para ver cuál fue digamos, qué es lo que tiró que la balanza caiga para ese lado. Sí, ningún problema, se los pasamos al fallo Teijeiro, pero si lo pasamos, lo vamos a pasar junto con otro fallo que es ATAI, de la Cámara Octava, si mal no recuerdo. En general, casi todos los fallos yo en algún momento los he publicado. O sea, que si ustedes ponen el nombre del fallo en Google y después ponen abogado Vergara, le dan enter, lo más probable es que les mande a mi sitio web, donde en algún momento la mayoría de los fallos que menciono los he publicado en el sitio web. Si no, igualmente lo vamos a pasar. Y repito, el otro fallo, ATAI contra Embotellladora del Atlántico, o sea, Coca-Cola, es una corrección genial de caso Teijeiro. No, ese no llegó al TCJ, terminó en cámara, pero está muy bueno porque es prácticamente el mismo caso, pero a mi criterio resuelto con sentido común de parte de los camaristas. Y por supuesto, le condenan también por daño punitivo, evalúan la pericia de una forma mucho más profunda, explican por qué no basta con el hecho de, a ver, que el dolo tiene muchas formas de acreditarse. Por ejemplo, en el caso de Atay, la Cámara dice, bueno, si ustedes realmente, la empresa, hubiera querido evitar que se genere este daño, podría haber puesto, por ejemplo, un doble control, como cuando compramos un jugo de esos, Bagio, Cepita, etcétera, que tiene la tapita y que después tiene un una segunda tapita de aluminio, que es parte del envase también y que hace que se asegure que no puede tener un acto de sabotaje sobre ese producto, porque en definitiva dijeron era como se deja entrever que la empresa fue víctima de un sabotaje y por eso no tiene que responder. Y en ATAI, en el fallo, al analizarse bien el caso de forma más profunda, me parece que queda claro que la empresa puede y debe tener mecanismos de protección mucho más profundos para ese tipo de situaciones. Así que tratamos de pasárselo a los dos juntos. Bárbaro, gracias. También a partir de este curso y de mientras más experiencia tengan, también van a ir viendo todas las cosas de una mirada más crítica, si sale bien este curso, y esa es la idea, ¿no? Van a ver, bueno, ¿qué pasó acá? A ver, ¿quiénes eran las contrapartes? ¿Cuáles eran sus argumentos? ¿Cuál fue el movimiento de la empresa? En fin, va a haber una serie de cosas que cuando vos ves ese fallo, quizás puedas entender y después lo podemos conversar. Pero sí fue escandaloso el resultado en ese momento. Y de hecho se siguieron produciendo un montón de errores y otros productos defectuosos con respecto a la misma empresa, lo cual da cuenta de que no era un único caso aislado, sino que se siguió repitiendo. Sí, Julio. Sí, te quería preguntar si en la demanda sí o sí hay que poner alguna fórmula en relación a los daños punitivos, o uno puede estimarlo, porque en definitiva es una multa, el juez el que debería, digamos, estimar eso y, digamos, fijarlo él. Eh, pero concretamente es eso, si necesariamente se requiere de una fórmula o si se lo puede estimar uno. Bueno, eso concretamente. Bueno, la pregunta te diría que nos va a llevar toda la clase específica sobre daño punitivo, ¿no? Porque es una materia de discusión y es algo que nos interesa mucho. Nosotros hemos desarrollado una fórmula, la estamos vendiendo a un precio bastante económico, no es mentira, la difundimos, queremos que la usen, se la vamos a explicar. De hecho, yo hoy tenía que terminar una cosita más y mandársela a la ley, junto con el doctor Francisco Zulzenbach. Le hemos llamado fórmula de la sanción proporcional, que tiene
entre otros elementos, cuestiones relativas a lo que es el balance y el patrimonio neto de la empresa. Que se fijen en eso, porque la verdad que hay un montón de fórmulas, particularmente la que es más conocida es la fórmula Irigoyen-Testa, pero que en definitiva varias de las cámaras ya la han rechazado porque los parámetros que toma son muy difusos, son muy abstractos, terminan siendo arbitrarios, es difícil cuantificar usando esas fórmulas por la propia arbitrariedad de los términos de la fórmula. Y lo que nosotros estamos intentando al menos es que la fórmula sea más fácil de aplicar y más bajada a tierra de cosas que sean específicas. Respecto de si es necesario cuantificar al inicio de la demanda o no, en nuestro código de Ciudad de Buenos Aires, o sea, lo que es el proceso de consumo de Buenos Aires, específicamente nos dice que no hace falta cuantificarlo. Pero acá en Córdoba tenemos siempre la discusión, hay juzgados que te piden cuantificarlo, le metes una reposición y ya está, no pasa nada, y otros que le meten una reposición y lo seguís peleando hasta la Corte Suprema con la cuestión de la cuantificación, así que te conviene cuantificarlo. Eso está todavía muy variado el criterio en primera instancia respecto de la obligatoriedad o no de la cuantificación. El juez Villasuso es uno de los que ha desarrollado en doctrina la idea de que no es necesario cuantificar. Y bueno, tiene algún artículo y aparte tiene la sentencia, que ya la vamos a ver, el día que hablemos de daño punitivo vamos a pasarle también esas sentencias específicas donde dice que no es necesario cuantificar porque eso es una sanción que impone el juez. Bueno, Victoria, ¿podés leer una pregunta por el chat? Yo termino de hacer la última captura de pantalla. Les estamos haciendo captura de pantalla Vale. a la gente, colegas que están conectados, pero recuerden que la asistencia se valida con Bueno, alguien que está nombrado como Samsung SMA, volvemos a repetir que al inicio, cuando se conecten a la clase, deben poner su nombre completo y apellido para saber primero los fines de la asistencia junto con el encendido de la cámara y también para saber, somos todos colegas, con quienes estamos interactuando. Samsung SM, ¿estás ahí, colega, para aclarar tu nombre? No, no está. A ver, que puedan activar el micrófono en ese caso. Bueno, básicamente dice que quiere conocer sobre la responsabilidad de los bancos, sobre préstamos preaprobados solicitados por la misma titular de una cuenta, pero como víctima de estafa. Bueno, sin duda esto tiene que ver con el deber de información y el deber de seguridad, y eso es un tema que vamos a tocar a lo largo de este curso. Llevamos varios reclamos en términos personales como abogada particular y litigante sobre este tema, y es un tema muy común, sobre todo ha aumentado el número de denuncias después de la pandemia, así que es un tema que sin duda vamos a hablar y vamos a tocar. Bueno, ahí estamos viendo a la doctora Samsung, ahí la estoy viendo en la cámara. Ay, ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Capdevila Silvina es mi nombre. No me Hola, daba Silvina. cuenta que no figuraba mi nombre, ahora lo agrego. Pero sí, participé toda la clase y no sabía. Gracias, Bueno, me doctora, interesa lo mucho vamos a ese hablar tema. lo vamos a hablar en el curso y si necesitas algo rápido, llámame por privado o escribime y te comento. Gracias, algo estuve leyendo, pero bueno. Bien. Gracias, muy amable. Bueno, hay otra pregunta ahí ¿Cuántas clases del curso? Van a ser 7 clases y la última es la evaluación. Un curso corto. ¿Julio? Yo ya pregunté. Perfecto, te bajo la mano. Tengo un millón de preguntas más, pero le vamos a hacer Bueno, espacio. bárbaro. Dos mensajitos, Albornoz. Profe, Sí, disculpe, Janina Córdoba. sí, Dani. Yo no había podido aprender, justo llegué un poquito más tarde porque trabajo en la policía y justo entraba al trabajo de 14 a 21, y no podía prender la cámara. Pero es para avisar que sí estuve presente y bueno, pude ahí pedir permiso para prender la cámara. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Ya queda. Me pasa muy parecido. Salgo de la facultad y entro al trabajo y en el medio me pude prender la cámara en distintos espacios, pero no de corrido, para dar la asistencia. Perfecto. Bueno, les pido a todos que
los que quieran, ¿no? Pero básicamente por ahí nos vamos a estar comunicándonos, se metan en el grupo de WhatsApp. Les pido también, al grupo lo vamos a cerrar y abrir en forma intermitente para que no genere demasiados mensajes y poder ir grabando un poco la participación, que bueno, si es poca no hay problema, pero si todos escriben al mismo tiempo se nos va a complicar. Y les repetimos esa necesidad de participación. Cualquiera que tenga algún problema específico nos va avisando por privado y lo tenemos en cuenta. Por supuesto, si es de carácter excepcional y bueno, no es la idea que, si no nos quedamos con toda la cámara apagada. Entonces, la idea es que todos lo más posible puedan estar conectados. Bueno, creo que el resto de cuestiones en el chat son cuestiones administrativas, así que me parece que hoy ya podemos ir, a ver, hay un mensajito más. Bueno, ¿algún comentario que quieran agregar? Victoria, Darío, Nicolás. Estoy viendo ahí también. Sí, yo particularmente, que es algo que Victoria también ya lo repitió, hay ciertas preguntas que se han ido dando y demás, lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases, puntualizando casos específicos, porque entiendo que hoy, después de haber visto toda la presentación, surgen dudas o alguno ha tenido algún caso en particular, pero bueno, quédense tranquilos que las clases están organizadas por temas y en base a eso vamos a ir ahondando un poco más en relación a cuestiones puntuales del derecho al consumidor en estafa bancaria, planes de ahorros y demás. Sí, para eso va a ser muy importante el tema del debate al cierre, porque la verdad es que en los contenidos como están dados, tenemos limitado a la parte general. Entonces si cada uno trae un caso específico del Instituto Fuero, lo vamos a poder discutir al cerrar, digamos, en la última media hora. Pero para eso nos tienen que traer los temas, porque si no, no vamos a llegar. O sea, no es que vamos a estar profundizando sobre cada uno de los distintos tópicos, que eso ya va a ser más materia de la diplomatura, porque básicamente acá es poder abordar los contenidos mínimos y como el curso ya está reducido, no nos queda otra. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco muchísimo la participación de hoy y nos estamos viendo el próximo lunes. La seguimos por el grupo de WhatsApp, donde también les vamos a estar mandando toda la información del curso. Cualquier duda relativa a cuestiones administrativas y demás del colegio, van por la vía del colegio, y cualquier duda que tenga que ver con nosotros, puede ser en el grupo, así ya les sirve también para todos. Un abrazo y que tengan un excelente resto del día. Muchas Nos gracias. vemos el próximo lunes. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Chao. Recording stopped.